Cuando estudiamos el santuario, descubrimos algo maravilloso. Cristo está en todas partes. Lo encontramos en el campamento porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo encontramos en el atrio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo encontramos en el lugar santo como pan, luz e intercesor. Y en el lugar santísimo como sumo sacerdote, propiciación y juez. Y ahora entendemos mejor por qué Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El santuario entero mostraba ese camino. Nadie podía saltarse el altar, nadie podía entrar al lugar santo por otra ruta, nadie podía llegar al lugar santísimo por un atajo. Para llegar a la presencia del Padre había que pasar por el camino que Dios había establecido, y ese camino es una persona, Jesucristo. Por eso Él no dijo simplemente: yo conozco el camino. Él dijo: yo soy el camino. Cristo es el camino que comienza en el campamento, pasa por el altar, atraviesa el santuario y termina en la misma presencia del Padre. Pero hoy quiero detenerme en el primer gran mueble que encontraba el pecador cuando entraba al atrio: el altar del sacrificio. Éxodo capítulo 27 dice que estaba construido de madera de acacia revestida de bronce. Podemos contemplar allí una hermosa imagen de Cristo, humanidad revestida para soportar el juicio, el verbo que se hizo carne. Y el bronce aparece en las escrituras relacionado con escenas de juicio sobre el pecado. Cuando Israel estaba muriendo por causa de su rebelión, Dios mandó a levantar una serpiente de bronce, y Jesús mismo explicó su significado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era la cruz. Cristo, completamente hombre, revistiendo sobre sí aquello que correspondía al pecador. Pero ahora mira un detalle que a veces pasamos por alto. Aquel altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, y sobre aquellos cuernos también era colocada la sangre del sacrificio. ¿Por qué 4? La Biblia utiliza repetidamente el número 4 cuando habla de la extensión de toda la tierra, los 4 ángulos de la tierra: norte, sur, este y oeste. ¿Qué imagen tan preciosa podemos contemplar? La sangre apuntaba hacia todas las direcciones, porque Cristo no murió solamente por Israel, no murió solamente por una denominación. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y primera de Juan capítulo 2 verso 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Eso simboliza los 4 cuernos, los 4 puntos cardinales. Por eso Jesús ordenó: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Otro dato maravilloso es que el altar era suficientemente grande. La sangre de Cristo es suficiente. La provisión de Dios alcanzaba simbólicamente los 4 extremos de la tierra. No importa dónde naciste, no importa lo que hiciste, no importa cuán lejos hayas caído, hay sangre en tu dirección. Cristo viene, y Cristo dijo: y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que de una u de otra manera llegará el momento en que cada ser humano tendrá que enfrentarse a la gran pregunta de la cruz: ¿qué haré con Jesús? ¿Lo aceptaré o pasaré de largo? Pilato tuvo que decidir. El ladrón en la cruz tuvo que decidir. El centurión tuvo que decidir. Y tú también tendrás que hacerlo. Pero aquí viene algo todavía más impresionante. En el santuario había otro altar. Este ya no estaba en el atrio, estaba dentro del lugar santo, justo antes del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero este altar también tenía 4 cuernos. Pero mira este detalle maravilloso. También era de madera de acacia, la misma madera que encontramos en el altar de sacrificio. Y podemos contemplar nuevamente en esa madera la humanidad. Pero ahora hay una diferencia impresionante. Este altar ya no estaba revestido de bronce, estaba revestido de oro puro. Y el oro, en el lenguaje simbólico de las Escrituras, nos lleva a pensar en pureza, en gloria, en aquello que ha sido probado y refinado. Pedro habla de una fe mucho más preciosa que el oro, que se ha probado con fuego. Y Jesús le dice a la Odisea: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Mira el recorrido.
En el primer altar contemplamos a Cristo acercándose a nuestra humanidad y cargando sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Pero en el segundo altar contemplamos al hombre que ha recorrido el santuario y cuya vida está siendo transformada para reflejar el carácter de Cristo. Esto no significa que el hombre se vuelve divino, significa que la humanidad que llegó rota al altar de sacrificio ha permitido que Cristo la transforme. La misma madera, pero ahora revestida de oro. ¡Qué imagen más poderosa! Porque el remanente no aparece de la nada. El remanente sale del altar de sacrificio. Primero conoció la cruz, aceptó el cordero, fue lavado, bautizado en la fuente, en el lavacro. Después entró en el lugar santo, se alimentó del pan de la palabra, caminó en la luz, la menorá, vivió en oración y continuó siguiendo al cordero. Por eso, Apocalipsis 14:4 describe a un pueblo diciendo: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ahí está el secreto. No solamente aceptaron al Cordero en el altar, siguieron al Cordero. Lo siguieron cuando era fácil, lo siguieron cuando costaba, lo siguieron cuando el mundo se apartó, lo siguieron hasta convertirse en el remanente fiel que Apocalipsis describe. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un pueblo que no presume de su propia perfección, un pueblo que ha sido refinado por Cristo, un pueblo en quien Dios está restaurando su imagen, un pueblo que ha aprendido a vivir cerca de su presencia y que ahora espera con anhelo aquello que Pablo llamó la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, mis hermanos, el contraste entre los dos altares es tan hermoso. El primero nos habla de un Salvador ofrecido para todo el mundo. El segundo nos muestra a un pueblo que aceptó aquella sangre y decidió permanecer fiel hasta el final. El altar de sacrificio dice: hay salvación para todos. El altar de incienso responde: hay un remanente que decidió seguir al Cordero hasta el final. Muchos escuchan, muchos son los llamados. La cruz fue levantada para todos, pero Dios continúa diciendo: sígueme. Y algunos no solamente aceptarán al Cordero, lo seguirán por donde quiera que va, hasta quedar delante del velo, hasta reflejar cada vez más su carácter, hasta esperar con sus lámparas encendidas el regreso de su Señor. El primer altar nos habla de un Salvador para todo el mundo. El segundo nos muestra a un remanente que decidió seguir al Cordero hasta la presencia de Dios. Y eso, mis hermanos, lo veremos en el próximo episodio. No te lo pierdas, porque Dios tiene grandes y maravillosos planes con cada uno de sus hijos.